Muchos argentinos tenemos la posibilidad, y no argentinos también, o sea, de otros países de Sudamérica y Centroamérica, tenemos la posibilidad de conseguir algo que es la ciudadanía italiana, ciudadanía española y, por qué no, francesa, porque tengo conocido que consiguió la ciudadanía francesa, de alguna forma decir la ciudadanía europea. Depende del país, es distinto, pero en mi caso tiene que ver con la ciudadanía italiana. Un proceso que comencé allá por el año 2021, el año pasado. Pero sí es algo que siempre me daba vuelta en la cabeza y me parecía casi imposible, porque mi antepasado es un bisabuelo. En realidad mis 8 bisabuelos, pero con cada uno de ellos tuve diferentes situaciones. Pero lo más importante es que algo que comencé en julio del año pasado, cuando tomé la decisión de arrancar a juntar la documentación, en menos de un año y sin pensarlo, ya tengo casi, por empezar tengo el 100% de la documentación y tengo un 90% avanzado el trámite. Pensé que iba a ser algo mucho más difícil o que iba a ser imposible. Hoy te voy a contar mi historia, quiénes me ayudaron, qué es lo que hice, cómo me fui dando cuenta de algunas cosas que capaz te pueden ayudar y te pueden animar a hacerlo. De esto ya hablé en otro episodio, pero me parecía interesante con el logro que acabo de conseguir gracias a la gente de Ítalo Tribu, así se llama. No tengo nada que ver con la gente de Ítalo Tribu, simplemente de que contraté su servicio y me dieron un excelente servicio. Y por eso lo comento, porque si estás atrás de tu sueño de ciudadanía italiana o llámese ciudadanía europea, te recomiendo la gente de Ítalo Tribu. Soy @Davidcito Loco y comenzamos un nuevo episodio de Baires Mac. Vamos. Baires Mac, el podcast más desprolijo del mundo. Hola, ¿cómo están? Vuelvo a pedir disculpas. Hace ya 2 semanas y media que vengo con este problema de congestión. Son los climas que hay por estas épocas acá en Buenos Aires y nos tienen a todos medios loquitos. Eso mezclado con los bichos que andan dando vuelta, como el COVID, resfríos, etcétera. Pero de por sí, por eso es mi voz y a veces se escucha media nasal. Generalmente no me gusta estar así, pero quiero seguir grabando el episodio. Ciudadanía italiana. Voy a hacer un poco de historia, esto ya lo he comentado otras veces en el podcast, pero quiero contarles, porque la verdad que estoy muy contento. ¿Qué es lo que sucedió? Me llegó el acta de bautismo y de matrimonio de mis bisabuelos en Italia. Un documento que realmente parecía muy difícil de encontrar y del año 1854. Sí, algo muy loco. Pero para poder llegar a tener ese documento tuve que conseguir fechas, datos que a veces parecen imposibles de conseguir. Pero los conseguí. Todo comienza en una reunión familiar. Esta idea de tener la ciudadanía italiana siempre me dio vuelta por la cabeza, sabiendo que mis bisabuelos son italianos. De por sí mi apellido, Patini, es italiano, se escribe con doble T, pero el mío se escribe con una sola T por el tema de que mi abuelo lo anotaron mal, o mi bisabuelo lo anotaron mal acá en la Argentina y le pusieron una sola T, y de ahí para adelante todos de mi abuelo en adelante tienen una sola T. Pero mi abuelo tuvo hermanastros y a ellos lo anotaron bien con las 2 T, porque mi bisabuelo se encargó de que los anotaran bien. Conclusión, tengo muchos familiares Patini con doble T que son familiares míos, pero su apellido se escribe diferente. Pero bueno, dejando esto de lado, ¿sí? En una reunión familiar, una cuñada me dice que ella trabajaba, ya hace tiempo que me lo venía diciendo, con una persona que se encargaba de conseguir actas y tramitar la ciudadanía italiana. Obviamente, en la reunión me pasa su mail, era una reunión familiar, principio del 2021, me pasa su mail, le escribo y ella me pregunta por quiénes eran mis antepasados.
Ahí mismo le pregunto a mi mamá me da el nombre de su abuelo, el que más había conocido, y le digo de dónde era dicho abuelo. Eso fue por enero. La persona me respondió en el lapso de algunos días y dijo que se iba a contactar conmigo. Esta persona no se volvió a contactar conmigo hasta el mes de junio del año 2021. Entre palabra va, palabra viene, le dije que estaba interesado y me empezó a pedir varios datos de este bisabuelo. Obviamente yo llamé a mi mamá, le pregunté varias cosas, ella me respondió y ahí me empieza a pedir un montón de actas. Lo primero que encuentro es el acta de matrimonio de estos bisabuelos en el año 1906. Lo más contento que estaba era que conseguí ese acta porque le pregunté a mi mamá cuándo había nacido mi abuela. Mi mamá se acordaba que en el 1912 y que su abuelo, que su tío anterior había nacido por el 1906-1907. Me metí en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y ahí pude deducir que más o menos puse una fecha, un rango entre 1904 y 1907 y al cabo de 3-4 días recibo el acta de matrimonio, el acta de casamiento de estos bisabuelos del año 1906. Habían pasado más de 100 años. Imagínense, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires contesta en un plazo de 5 días. Realmente contestan muy rápido. A veces contestan más rápidos, a veces se toman algunos días más. Imagínense cómo estaba. Le mostré a mi mamá el acta, mi mamá lloraba, estaba muy contenta. Le envío este acta a esta mujer y le digo que iba a buscar el acta de defunción. Eran todos de Capital Federal, de Ciudad de Buenos Aires. Iba a buscar los demás datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta mujer me pide hablar por teléfono y ahí me da una triste noticia. Perdón, pido disculpas. Me da la noticia que yo no podía tramitar, no tenía derecho para aplicar para la ciudadanía italiana porque mi mamá había nacido en 1944. Y como venía por por mi bisabuelo iba a mi abuela y mi abuela iba a mi mamá tendría que haber nacido después de 1948. Esto lo expliqué, tiene que ver un poco cuando se dictó la Constitución italiana y todas las mujeres tienen que haber nacido después de 1948. Si tu mamá está en la situación que estaba la mía, podés tramitar la ciudadanía italiana a través de vía judicial. Y capaz que es algo que sale más rápido que la vía administrativa. Pero lo vamos a hablar en otro episodio. La cosa es que me decepcioné un poco, me bajoneé, ¿sí? Me puse un poco triste. Entonces, por ende, de alguna forma u otra, toda esa alegría que tenía me entristeció. ¿Qué tiene que suceder? El hijo de la primera mujer en línea tiene que haber nacido después del 48. ¿Se entiende? La primera mujer en línea era mi abuela y su hija era mi mamá, que nació en el 44. Por ende, hablando con esta persona que me estaba comentando esto, le digo, bueno, puedo ir por el lado de mi abuelo materno, porque es mi bisabuelo, mi abuelo, mi mamá, que es la primera mujer en línea, y después vengo yo, que nací en el 77. Sí, soy un poquito viejo, ya lo sé. Aunque a veces me haga el pendejo. Pero bueno, no importa eso. Sí. Más allá de eso, entonces me dijo, sí, podría ser, pero ¿tenés idea de dónde son ellos? La verdad que no tengo ni idea. No tengo ni idea de dónde son ellos. Es más, mi abuelo falleció cuando mi mamá tenía 17 años. Mi papá no conoció a mi abuelo. Y mi mamá no conoció a su abuelo. Es más, mi abuela no conoció a su suegro. Pero bueno, palabras van, palabras vienen, me quedé con eso. Fui a ver a esta mujer, fui a ver a mi mamá y le comenté la situación y le empecé a preguntar qué se acordaba de ellos. Y me dice, la verdad que no tengo ni idea de dónde son ellos, no tengo ni idea de dónde era mi abuelo. Me acuerdo mucho de mis tíos, que eran los hermanos de su papá. Convengamos, y te vuelvo a repetir, mi abuelo, mi papá no lo conoció. Mi abuelo falleció cuando mi mamá tenía 17 años. Obviamente que mi mamá era hija única, era muy cercana a su papá, pero falleció cuando ella tenía 17 años, lamentablemente. Y me comentó el nombre de 3 tíos que ella tenía. Una que se llamaba Rosa, Francisco y otro nombre más que no me acuerdo. Y yo me anoté eso. Esa misma noche donde me dijeron que yo no podía tramitar o no aplicaba para la ciudadanía italiana, me metí en Google, encontré una página que se llama familysearch.org y entre una cosa que iba a la otra,
encuentro el nombre de una de las tías de mi mamá, Rosa Longo. Rosa Longo y su acta de bautismo del año 1887. Entonces voy a ver el acta de bautismo en 1887 y encuentro que Rosa Longo era hermana de Nicola y era hermana de Francisco, que eran los dos tíos de mi mamá. Eran los tres tíos, los tres nombres de los tíos que me había dado. Mi abuelo nació ya por el año 1906 o 5, no me acuerdo bien, porque fueron 12 hermanos. Pero Rosa, la tía de mi mamá, tenía el acta de bautismo en la ciudad de La Plata de 1887. Da la casualidad que él daba el nombre de sus padres, los abuelos de mi mamá, que ella no se acordaba el nombre, Pascual Longo y Filomena Peduto. ¿De dónde? De Castel San Lorenzo, Salerno. Ese dato me sirvió para saber de dónde eran mis bisabuelos. Obviamente fui a mi mamá y le dije, mami, puede ser que tus abuelos, y cuando le dije el nombre de su abuela, se acordó el nombre de su abuelo que nunca conoció, Pascual Longo, y ella me dijo, son ellos. Le escribí a esta mujer rápido, desesperado, son de Castel San Lorenzo, Salerno, y ella me dijo, ¿te des algún dato más? No, pero yo sé que son ellos. Mucho no me prestó atención y me dijo que era un poco difícil de encontrar. Uno podía sacar la conclusión por la edad que tenía en la fecha de bautismo. No era un acta de nacimiento, no era una partida de defunción. La fecha de nacimiento, o más o menos cuándo había nacido este bisabuelo. Y suponíamos que era de Castel Salerno, Castel San Lorenzo, Salerno. La cosa es que, palabra va, palabra viene, me puse a investigar por mi cuenta. Lo primero que hice fui al acta de nacimiento de mi abuelo, que mi papá nunca conoció y falleció cuando mi mamá tenía 17 años, pero mi mamá se acordaba medianamente de dónde era él. Así que conseguí su acta de nacimiento y ahí me repetía el nombre de estas dos personas que aparecían en la acta de bautismo de una tal Rosa Longo en la ciudad de La Plata. Eso me confirmaba que Pascual Longo era mi bisabuelo. Y eso me confirmaba que Filomena Peduto eran mis bisabuelos, que me confirmaban que eran de Castel San Lorenzo. Entonces, ¿qué sucede? Después consigo el acta de matrimonio de mis abuelos. Y el acta de matrimonio de mis abuelos me vuelve a hacer referencia a los padres de mi abuelo, que eran Pascual Longo, italiano, que yo sabía por el acta de bautismo de la tía de mi mamá, Rosa Longo, que encontré la misma noche donde me dijeron que no servía, por Family Search, que eran de Salerno, Castel San Lorenzo. Los paso a paso iba investigando, iba consiguiendo actas que me confirmaban que mi bisabuelo era ese que había encontrado en esa acta de bautismo. Conclusión que encontré censos donde aparecían de la ciudad de La Plata de 1905, de 1915, donde aparecía el nombre de Rosa, donde aparecía el nombre de Nicola, donde aparecía el nombre de Francisco, donde aparecía el nombre de Reinaldo Primo Alejo Longo, que era mi abuelo, donde sus padres eran Pascual Longo. Conclusión, esa persona que había encontrado en ese acta de bautismo era él. Así que fui a buscar su acta de defunción. Esa fue el acta que más me costó encontrar. La encontré en la provincia de Buenos Aires. Me tardó prácticamente 2 meses y medio en llegar, pero me llegó. Y no solo que me llegó, sino que me confirmaba algo que me había comentado mi mamá. Mi abuelo, que nunca conocí, falleció. Mi mamá nació en el 44, en 1916, en las vías del tren. Cuando me llega el acta de defunción, el 31 de agosto, yo empecé todo el 1 de julio, o el 20 y pico de junio. El 31 de agosto me llega el acta de defunción de mi bisabuelo. Decía que había fallecido en las vías del tren y los testigos eran los 2 tíos de mi mamá. Y oh casualidad, que me daba el nombre de los padres de él. Y oh casualidad que me decía que era italiano. Todo indicaba que ese italiano que había encontrado en una acta de bautismo, en una supuesta Rosa Longo, que por lo que sabía era el nombre de la tía de mi mamá, y que después ese nombre aparecía en el acta de nacimiento de mi abuelo, y después aparecía en el acta de matrimonio de mi abuelo, esos 2 mismos nombres, y aparecían
también esos nombres en la acta de defunción de esta persona que se estaba casado con Filomena Peduto, que era mi otra bisabuela, ¿sí?, indicaban que todo tenía que ir a Castel San Lorenzo, Salerno. De un dato mínimo, porque mi mamá me dijo el nombre de su tía, yo pude destrabar todo esto. Ahí fue cuando recurrí a diferentes personas, y una de esas personas que recurrí fue la gente de Ítalo Tribu. Le escribí por el 3 de septiembre, le di todos estos datos, le dije que tenía el nombre de sus padres por su acta de defunción, y al mismo tiempo encontré, esto me lo había olvidado de comentarles, en Antenati, buscando Antenati, encontré el acta de matrimonio de mi bisabuelo con mi bisabuela en Italia. ¿En dónde? En Castel San Lorenzo, Salerno, donde ahí me decía el nombre de sus padres, donde se repetían también en su acta de defunción. Estaba seguro. Lo que no tenía exacto era la fecha de nacimiento de él. Pero del 1800 para adelante creo que está el registro civil, de 1800 para abajo no hay registro civil, y lo que existe es, no me acuerdo bien, 1880 para arriba está el registro civil, y 1880 para abajo, o 1870, no recuerdo bien el año, no hay registro civil, y las partidas de nacimiento eran las actas de bautismo. La cosa es que le escribí a la gente de Ítalo Tribu, y les di todos los datos, y ellos me dijeron, confía en nosotros. Ellos cobran un servicio por esto, pero me dijeron, confía en nosotros. La cosa es que fueron pasando los meses, de aquel 3 de septiembre hasta la semana pasada, 10 de junio, más o menos creo que fue la fecha. 6 más 3, 9 meses. Un documento de mucho más estamos hablando aproximadamente 160, casi 170 años. ¿Sí? Un documento de casi 170 años, señores. Y palabra va, palabra viene, después de haber hecho toda esta investigación, me faltaba nada más el acta de nacimiento y de casamiento que yo ya tenía por haber encontrado en internet, pero sellada por un organismo italiano de mis abuelos. La gente de Ítalo Tribu me envió un mail que me puso muy contento. David, encontramos el acta. Pasqualino, no me acuerdo cómo es el nombre en italiano, Longo, exacto, el mismo apellido, hijo de, y me repite los nombres de su acta de casamiento que encontré por internet, y aún lo más importante, los nombres que serían de mi tatarabuelo de su acta de defunción que tengo sellada por la provincia de Buenos Aires. Era él, no había duda. Nació en 1854, el 12 de diciembre, y me mandan el acta de bautismo de mi bisabuelo. Junto con el acta de bautismo me mandan el acta de casamiento con Filomena Peduto, también sellada, y que dice 28 del 2 de 1882, que es la misma fecha de la partida que yo encontré en internet. Abonando un servicio rápido, me llegó en menos de 4 días, y ya tengo el acta. ¿Qué tengo que hacer ahora? Traducir todo y ponerme en la carrera de conseguir turno, que todo el mundo te dice que es imposible. Pero eso es otra historia. Lo que te quiero decir, fíjate cómo casi sin tener ningún dato pude conseguir los datos de todos mis familiares y armar la reconstrucción histórica. Se puede. Tardé menos de un año en conseguir todos estos papeles. Se puede. No te bajonees, intentalo. Hay gente como la gente de Ítalo Tribu que te puede asesorar y te puede acompañar, e inclusive te puede tramitar en Italia. Hay gente que también te puede tramitar, porque averigüé mucho y seguí buscando partidas por lo que es la vía materna, por vía judicial. Pero se puede. Y si estás atrás de este sueño, fíjate cómo un dato. Mi mamá me nombró el nombre de mi tía. Family Search, Antenati, Ítalo Tribu, las páginas de la ciudad de Buenos Aires y la página de la provincia de Buenos Aires te pueden dar las partidas, en este caso en Argentina. Sí, pero se puede, se consigue y puedes armar la reconstrucción histórica. ¿Cuándo voy a terminar de juntar todo esto y cuándo la voy a conseguir? No lo sé, pero hasta acá te conté la historia y sigo atrás de ella. Lo lindo es por ir armando tu propia historia, poder integrándote, y hasta te pone un poco triste y contento al mismo tiempo, como aquellas personas con nada,
vinieron buscando darte una mejor calidad de vida, y a veces vos también buscás estas cosas para tener otra opción y para también tener just in case, por las dudas, otra calidad de vida o no, para poder tener las raíces de tus antepasados. Es parte de tu historia, es historia viva de casi 200 años. Va a ser, porque cuando llegue a mis hijas esto, y ellas ya van a ser mucho más grandes que yo no voy a estar, va a ser 200 años de reconstrucción histórica de tu propia historia y tus antepasados. Es muy interesante y es muy lindo vivir el proceso de reconstrucción histórica. Te animo a que lo hagas más allá de lo que persigas. A la gente de Ítalo Tribu la encontrás en @ItaloTribu en Instagram y te los recomiendo. @ Visito Loco en todas las redes sociales. Chau y muchas gracias.